Muy buenas tardes, mi nombre es Matilde Pirela, pertenezco a la Cátedra de Enfermería con la Cátedra de Exposición Integral de Ética y Desarrollo Profesional con la profesora Eglis Faría. Vamos a hablar de los efectos de la globalización y sus implicaciones éticas en el contexto de latinoamericano. La globalización es el aumento del vínculo de exposición, profundización de las distintas relaciones sociales, económicas y políticas, tanto en los flujos económicos, financieros y comerciales que hay en toda la parte de la globalización del mundo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en la globalización fue el tema que es más relevante, que fue a partir de los años 90, cuando hubo desafíos que se van repitiendo continuamente, y ellos, por ende, los principales políticos públicos adoptan por antipopulares, como se dice, o de las rocas, que estas pueden ser la religión, el idioma, la cultura, la geografía, o como son muy diversas, más que todo en la fuerza unificada entre los pueblos árabes, que ellos son los que más larga historia tienen. ¿Por qué? Porque ellos han roto la unidad cultural. ¿Por qué ellos han roto la unidad cultural? Porque ellos, cuando llegan a otra parte que no es ¿cómo se llama? De allá de Arabia, donde ellos están, de Siria y eso, cuando ellas llegan, por decir, aquí en Venezuela, ellos adoptan la cultura de nosotros. O sea, ellos tratan de intercambiar la forma cambian el lenguaje, cambian su modo de hablar, ya no hablan el árabe, sino el español, y lo entienden perfectamente. Por eso es que yo me quedo asombrada con los árabes, porque yo a veces digo, cónchale, ¿por qué los árabes, que el idioma de ellos es muy difícil? Y ellos, cuando llegan aquí, se adaptan tanto socioeconómicamente, culturalmente, políticamente, y son personas que realmente yo me quedo asombrada, porque tienen una cultura muy específica y muy normal. O sea, ellos no son ni agresivos, nunca he visto un árabe, ellos más bien son unidos. En su familia como tal, árabe, o sea, en la colonia árabe, ellos son muy unidos. Mas, sin embargo, respetan en el lado donde esté. Si están en Venezuela, respetan la globalización, que depende de la política, depende de cultural, depende de toda la parte económica y socioeconómica que hay. Ahora vamos a hablar de lo que es los valores éticos de la Constitución bolivariana. Estos valores éticos se rigen más que todo por el artículo número 2, que es muy importante, porque el Estado democrático social tiene el derecho y la justicia, que defiende con una serie de ideas de cómo la vida, o sea, ellos defienden obviamente la vida, la libertad, la justicia. Ese artículo número 2 defiende todo eso: la vida, la justicia, la libertad y la igualdad para todos, la solidaridad para todo la comunidad en sí. La democracia y la responsabilidad de la general es un privilegio para cada ciudadano. Todo ciudadano tiene derecho a tener un privilegio de la libertad como tal. Es por ende que cada ciudadano, cuando está en todo su derecho, ellos pueden defenderse bajo el artículo número 2. Y no solamente eso, sino que no solamente que tienen el privilegio de los derechos humanos, también la ética y el pluralismo político. Ellos se rigen por la parte ética, y bueno, y es algo positivo para el mundo, y en este caso para los valores éticos de la Constitución Bolivariana de Venezuela exactamente.
Todos los países tienen una constitución bolivariana de cada país y por ello se rigen más que todo los derechos, o como dije ahorita, de la vida, la libertad y el derecho, de la justicia, la igualdad para todos y la solidaridad, la democracia y la responsabilidad. Obviamente nosotros aquí en Venezuela no tenemos democracia como tal, no la tenemos, porque se supone que nosotros tenemos un derecho al sufragio, que más adelante voy a hablar de eso, donde podemos elegir eventualmente unas personas en nuestros votos, bien sea líderes, bien sea personas políticas, y ese pequeño sufragio, nosotros aquí en Venezuela no tenemos esa parte, que sería muy buena, pero es lastimoso y bueno, y estamos aquí, pero seguimos. Ok, no nos vamos a profundizar en la parte política, solamente le estoy haciendo un pequeño resumen de lo que es el sufragio y de lo que es la vida, la libertad y la solidaridad y la igualdad y todo lo que tenga que ver con la responsabilidad social y el privilegio de los derechos humanos. Vamos a hablar de lo que es la sostenibilidad. Es que construye una civilización con la mayor equidad y distribución de ingresos y de bienes, de modo de reducir el abismo entre pobres y ricos. Ahí está. Entonces me está dando la razón a mí. Tenemos que tener los pobres y ricos, tenemos que tener lo mismo, reducir, tener las mismas equidad y la misma distribución, cosa de que yo particularmente, aunque estoy en una materia llamada exposición integral de la ética y desarrollo profesional, no estoy de acuerdo, porque a cada persona se le dio ese abismo entre los pobres y los ricos, se le dio la oportunidad de estudiar, se le dio la oportunidad de hacer su propia carrera. Entonces, más adelante voy a hablar de esto también. Es como la cultura etnia, que ellos por lo menos tienen dos cédulas, la cédula colombiana y la cédula venezolana. O sea, algo que ellos pueden votar, ellos pueden votar tanto en Colombia como en Venezuela. Y esa es la parte que yo en verdad no estoy muy de acuerdo, porque cuando dice que la distribución de ingresos y de bienes, de modo de reducir el abismo entre pobres y ricos. Los ricos para llegar a haber sido ricos han tenido que pasar por muchos trabajos, cosa que el indígena, y que ya está catalogado, pues ellos se quedan en su casa, en su chinchorro, vulgarmente hablando, durmiendo mientras envían a los hijos a trabajar, porque esa es su cultura. Uno no puede hacerlos cambiar, es imposible. Ahora vamos a hablar de la sostenibilidad ecológica, que es el uso racional de los recursos naturales, preservar los recursos no renovables y la biodiversidad. Un ejemplo, estoy hablando aquí, vamos a hablar de los recursos no renovables. Yo he visto aquí en Venezuela, Maracaibo, lago de Maracaibo específicamente, cuando yo paso por el puente, yo veo como algo negro, y yo me preguntaba que qué significaba eso. Y cuando yo vi desarrollo ambiental, yo le pregunté a la licenciada Erika que qué significaba esa cosa negra que yo veía, porque yo de verdad no entendía. Hay cosas que uno no nace aprendido. Entonces ella me dijo que esa parte era petróleo, o sea, el petróleo que estaba allí, que ahí eso estaba muerto. Abajo no hay animalitos, es una vida muerta lo que hay ahí, no hay peces, no hay nada, es una parte muerta. Es por eso que hablan de la sostenibilidad ecológica. Ahora vamos con la sostenibilidad espacial, que es la búsqueda de las raíces propias de los procesos de modernización. Es la sostenibilidad cultural de cada país, de cada comunidad, de cada folclore,
para la búsqueda de sus propias raíces de los procesos de modernización que hay ahora. Dicho esto, vamos a hablar de la sostenibilidad política. En este caso, es aquella que se busca en participación de grupos y comunidades para alcanzar una meta. ¿Qué pasa con esta sostenibilidad política? Que ellos tratan de buscar entre una comunidad, es como si yo llamase a varios grupos y tratara de que ese grupo de comunidad, ¿verdad?, hiciera, bueno, vamos a hacer una cancha para que los niños jueguen, vamos a hacer esto. Hay muchos planes, ya esa parte es de control y proyecto de la misma comunidad, donde ellos a veces yo he visto que en una comunidad hacen iglesia, y quienes ponen el dinero de la iglesia son los congregantes. De eso vamos a hablar más adelante también. En la tercera, los valores universales y la relación entre ética y la filosofía. Yo aquí digo que todos los ciudadanos que estamos en el mundo tenemos valores que salen de nuestro contexto familiares, sociales, culturales, religiosos y políticos. Estos ciudadanos que estamos aquí en el mundo tenemos estos valores, bien sea culturales, políticos, religiosos y familiares. No podemos obviar que cada persona que tiene un valor universal y la relación entre la ética y la filosofía, no podemos obviar que yo quiero cambiar mis raíces a otra parte de una. No se puede, porque ya los valores ya están plasmados desde el nacimiento. Ellos hablan de que una de las cosas que del contexto familiar también, como dijimos ahorita, la cultura que tiene Perú no es la misma cultura que hay aquí en Maracaibo. Aquí los 27 de diciembre, y creo que el 1 o el 2 de enero, ellos allá en Cabimas, especialmente, ellos adoran, y también en La Mata, en Escuque, ellos adoran y con un santo que es el Santo Negro. Es un santo que le dicen un santo negro, que le echan ron y todo eso, y ellos creen en esa fe. ¿Cómo quitarle la cultura a eso? Eso es como decirle que allá se va para San José de Perijá y también hagan lo mismo. No, aunque les parezca mentira, nosotros somos Venezuela, pero Venezuela tiene cada cultura. Los gochos no. Las personas que viven en Valera tienen su propia cultura, al igual que Maracaibo. Maracaibo tiene una cultura eminentemente muy, muy coloquial, digámoslo así. Vamos a hablar de la axiología y su relación en la profesión. Bueno, ella está integrada a la enfermería por una serie de valores que se encarga de ayudar a la ética en el área de la salud. ¿En ayuda de quién? De favorecer a los pacientes, a más nadie, porque si es la axiología la que me está diciendo qué relación contiene esto es con los pacientes, con más nadie. Pero en la rama de la filosofía, que estudia la naturaleza del bien, de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, de hacer la parte que nos enseñaron, que fueron entre lo agradable y las influencias, todo esto tiene que ver con las comunidades, especialmente ¿qué comunidades? Los pacientes. Estos pacientes realmente vienen con el comportamiento correcto de una sociedad según la moral establecida legalmente. Me dicen que las normas jurídicas son aquellas que a ver, ya no voy a apagar porque esto es normal que pase. El comportamiento correcto, vamos a hablar ahora del comportamiento correcto, porque es que las dos, la cuarta y la quinta, están como ligadas. Por eso fue que me confundí. Disculpe, licenciada Egli Faría. Vamos por el comportamiento correcto en la sociedad según la moral
establecida legalmente. Las normas jurídicas son aquellas que regulan el comportamiento de todos los individuos dentro de una determinada sociedad y es de carácter obligatorio. Ustedes me dirán, ajá, pero ¿cuáles son esas normas jurídicas? Bueno, las normas jurídicas, imagínense que yo salga desnuda a la calle, ¿verdad? Lo primero que me meten es presa. ¿Por qué? Porque son unas normas jurídicas que no se pueden violar. Es una norma jurídica. Aquí lo estamos diciendo, el comportamiento correcto que debemos tener. Esta norma jurídica regula la conducta social de cada individuo. Un individuo no puede estar por la calle haciendo y deshaciendo. Un individuo tiene que comportarse como todo un ciudadano. Y los ciudadanos tenemos deberes, derechos y sanciones, y lo que no es sanciones también, para poder seguir avanzando, ¿correcto? Entonces, las normas son como códigos que nos meten a nosotros en un chip, en la misma sociedad, y de la forma correcta de cómo me voy a comportar. Como un ejemplo, si yo llego a mí me invitan para una boda, yo no puedo ir para una boda con chores, ni con sandalias, ni toda mal vestida. ¿Por qué? Porque esa no es la manera correcta de comportarme. Bueno, así es la sociedad. La sociedad tiene unas normas jurídicas donde ellas aplican de cómo debe ir uno. Es más, a uno lo invitan a una fiesta y a veces dicen, por favor, ir de blanco, o ir todo de negro, o ir de traje formal. Esas son unas normas, aunque no son jurídicas, pero son unas normas que plantea la misma sociedad. Esto no tiene nada que ver con el contexto de la sociedad, según las normas establecidas legalmente. Estoy haciendo un ejemplo. Okay. ¿Quién rige la conducta moral en este momento? La Constitución moral, que es un conjunto de reglas. La Constitución tiene un conjunto de reglas que impulsan los valores morales y cívicos. Toda Constitución tiene un conjunto de reglas que rigen la Constitución moral y cívica. Ellos de allí no se pueden salir. Cada fragmento, cada párrafo tiene su propia constitución. O sea, perdón, su regla. Cada párrafo tiene su propia regla. Por lo menos el artículo 1.2a, que dice la violación del derecho de las mujeres, libre de derechos de violación. Esa es una regla. Eso es un código que tiene la Constitución, y por ende tienen que cumplirlo. Aquella persona un hombre que maltrate a una mujer, ella tiene todo el derecho de ir a la intendencia, luego a la fiscalía, para ponerse de acuerdo y cumplir con ello las normas jurídicas. Ahora, ya dijimos quién rige la conducta moral. La Constitución moral, que es el conjunto de reglas que impulsan los valores morales y cívicos. Ahora bien, estos valores morales y cívicos precisamente son los que nos enseñan los padres cuando estamos empezando a nacer, o sea, empezando como niño. No haga esto, sí debe hacer esto, no hablar calladito, no pegarle a los adultos, respetar el adulto. Todas esas cosas vienen siendo la conducta moral, pero esa conducta moral se ha perdido con el tiempo, porque a pesar de que son valores, y los valores tienen que ver con la moral y con la ética, se han ido perdiendo con el tiempo. Fíjense que cuando un niño, usted lo ve con un celular, y usted le va a quitar el celular, eso es algo terrible para eso. O sea, esa es una conducta que no es moral. Y sin embargo, los padres se lo dan como para salirse de o sea, toma esto que ya no quiero. O sea, eso no tiene nada que ver con la Constitución moral, pero le estoy dando un ejemplo de hasta dónde hemos llegado con el conjunto de reglas que debemos tener para impulsar estos valores, porque tenemos que impulsar valores y normas, valores morales y cívicos. Mientras que no los impulsemos, pues vamos a seguir siendo lo mismo. Entonces, hablamos de
ok, 5. Vamos a hablar de la sostenibilidad política, que es aquella que se busca en la participación de grupos y comunidades para alcanzar metas. Eso ya lo hablamos. Me voy por aquí. Vamos a hablar los tipos de valores. Hay tipos de valores personales, que son aquellos que se unen individualmente de acuerdo a la sociedad. Eso es un valor. ¿Qué tipo de valor se adhiere individualmente de acuerdo a la sociedad? Bueno, yo tengo que ir al UNIR, que es donde es mi escuela uniformada, porque eso viene siendo un valor que me exige personalmente la institución, ¿correcto? Entonces hay valores familiares donde los individuos heredan heredan lo que los padres hacen. Un ejemplo, hay padres que los sábados y los domingos les gusta hacer una parrilla. Entonces le estoy diciendo un ejemplo tonto, pero esos valores los hijos y los nietos vienen heredando, porque esa parte la usan mucho en Estados Unidos, que no tiene que ver nada con Venezuela, obviamente, pero sí se usa que si la parrilla, que el domingo para descansar, para ir para la iglesia, porque ya eso es como un tipo de valor familiar. La cultura etnia, un ejemplo, en una de las cosas familiares de los tipos de valores familiares que me llama muchísimo la atención, es que en la cultura etnia, las muchachas etnias, cuando cumplen 15 años, a ellas así tienen el pelo por aquí, se los cortan por aquí, la meten en un cuarto oscuro y la ponen en un mes a tomar chicha. Eso no me lo hacen a mí me llegan a hacer eso y me pongo a llorar. Pero esa es la cultura de ellos. Entonces nosotros tenemos que respetar cada cultura. Entonces, lo religioso, lo que la misma comunidad profesa, bien sea conservan mediante congregaciones, religión, mística o una fe específica. Hay personas que son religiosos y tienen la fe puesta en Buda, o la fe puesta en lo más sagrado, que es el Todopoderoso para mí, que es el Dios Todopoderoso de arriba, pero hay otros que la tienen en cosas, en imágenes, el Buda, en un maestro que está vivo todavía, que ni es santo, y así sucesivamente. En las tradicionales, que son aquellas donde la comunidad profesa durante el tiempo y que tienden a perseverar esa idea. O sea, esas son las tradicionales. Las profesionales son las que eligen cualquier tipo de profesión vinculada siempre y cuando esté la ética entre estos profesionales. Si la ética de una persona que está estudiando derecho, ellos tienen que avalarse por la ética de los valores y morales del mismo conjunto ciudadano de la parte profesional de derecho. Otra de las cosas, las comerciales, son las que atañen el ámbito comercial, obviamente, y que tienen un sano intercambio de bienes. Vamos con la democrática, que son aquellos que perseveran el sistema político. O sea, yo recuerdo que todavía existe Acción Democrática y COPEI, o sea, son los blancos y azules, y tenemos todavía los rojitos. Y eso ha sido yo diría que ahí hay un dilema, pero claro, obviamente es mi punto de vista, un dilema de que no quieren salirse o que uno se quiere llenar más que otro. Y a mí me ha pasado, porque yo he visto con mis propios ojos que han llegado medicinas en los CDI, en las partes, y los primeros que salen hacen una vacunación, toman fotos, le dan a cada persona un pedacito, como 10, por decirle algo, 10 pastillas de loratadina. Cuando todos se van, queda todo el pocotón en la mesa de medicina, y adivinas a quién se queda con las medicinas.
Los mismos del CDI. Entonces yo así me maté en este video, yo lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque no hay valores, no hay morales, no hay ética, y sin embargo, ahí estamos, en la parte democrática. Bueno, que eso, en la parte democrática yo pienso que eso se ve en todas partes, sea socialista, sea de acción democrática, porque cada quien se quiere llenar el bolsillo de alguna u otra forma. En la influencia de la democracia, de los derechos humanos, tenemos el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio, que yo lo dije al principio, que es la elección de algunos personas o líderes o candidatos a través de los votos. O sea, quién me parece a mí que creo que tiene valores, ética, tiene algo que yo pueda pensar que él puede ser un líder y yo puedo votar por él. Esa es la parte de la influencia de la democracia. Tenemos dilemas éticos en la profesión y posibles soluciones en cada una de ellas. En la profesión de enfermería, aquí sí hay bastantes dilemas éticos, demasiado diría yo. Un dilema ético es cuando los preceptos morales a las obligaciones se encuentran en conflicto. Las enfermeras suelen verse involucradas muchos en conflictos. De hecho, hay muchas enfermeras que han decidido no seguir porque yo he oído, no, yo le voy a meter la púa esta para que la saquen y la pongan allá ¿cómo se llama? En donde están los yupas. Y si yo vivo en el norte, voy a llegar a las 6 de la mañana en los yupas, y por eso es que renuncian, porque los dilemas éticos entre las enfermeras son muy, muy, muy difíciles. Yo recuerdo que ahorita hay un caso que está vivito y coleando, donde una enfermera está haciendo y deshaciendo en el Hospital General del Sur porque ella quiere que se haga lo que ella diga. De hecho, yo conozco a una persona que es enfermera y manipuló la firma de un médico para un psicotrópico, y cuando la encontraron, ella la suspendieron y no sé cuál fue la decisión, porque hasta ahí llegué yo. O sea, conocí la enfermera, conozco el caso y hasta ahí llegué yo. Y así tantos dilemas éticos que hay, hasta en una cirugía, señores. En una cirugía las enfermeras se miran dígame si se les cae un instrumento de quirúrgico que cuesta $1000. Por eso es que cuando empiezan con una cirugía de cerebro, que es una de las más, estoy hablando de ejemplos, que se agarran todas las manos y se dicen ellos mismos, los enfermeros, si uno de los instrumentos quirúrgicos se cae, estamos conscientes que entre todos lo vamos a pagar. ¿Por qué? Porque cada instrumento quirúrgico cuesta $1000 y $2000. Entonces, el instrumento quirúrgico son pinzas muy precisas, demasiado precisos. Entonces, los dilemas éticos entre las enfermeras, no, yo no voy a pagar nada, es que el culpable fuiste tú. Entonces, allí es donde viene la parte donde cómo utilizar ya valores, ya lo dije, a ver. Durante la atención en pacientes relacionados con valores opuestos y principales éticos. Entonces, el dilema ético profesional es un conflicto a nivel moral, y se solicita a nivel moral, o sea que los valores morales ellas no los reconocen, y tienen que buscar personas que hayan oído el problema no lo vamos a llamar problema, sino el dilema ético, para accionar una respuesta favorable a favor de la que en verdad es inocente. Entonces, a veces se necesitan ese tipo de oyentes, o bien sea una solución relacionada con el conflicto. ¿Por qué? Porque en el momento de ese conflicto, las enfermeras entre todas, no, vos fuiste la culpable, es que yo no fui la culpable. Entonces queda entre tela de juicio, queda quién dijo la verdad y quién dijo la mentira.
Entonces esa tela de juicio es bastante complicada para el momento de solucionar, y a veces llega hasta fiscalía para poder compensar y tratar de llevar el dilema ético a su nivel normal. Vamos a hablar de la inteligencia emocional. Esta es una habilidad de entender, usar, administrar nuestras propias emociones en forma que realicen el grado de cortisol que tenemos. Nosotros tenemos mucho cortisol, cualquier cosa nos genera cortisol. Para nosotros hacer esto, para soltar ese cortisol que nosotros tenemos que ayudarnos a comunicarnos. Saber comunicarse es una de las cosas prioritarias que hay ahorita, porque la gente ahorita no se sabe comunicar, no sabemos comunicarnos, no sabemos hablar con la persona, receptor, y no sabemos. Entonces, la empatía con las personas casi se ha acabado, no tenemos empatía, o sea, a mí qué me importa ella, o sea, no hay empatía, no hay dolor humano. Lastimosamente todo eso se ha acabado. Lastimosamente hay personas que sí hay enfermeras buenas, todavía existen, pero obviamente tenemos que también tener que la del general de su ojo, que es así, te va a quitar la cabeza, te va a quitar yo no sé qué, o sea, por favor. Entonces, las empatías tener empatía con la persona, no es que nosotros seamos monedita de oro de nadie, porque nosotros no somos perfectos, pero sí tener empatía, ser diplomáticos. Si alguien no me cae bien, pues bueno, tengo que ser diplomática, porque imagínate, yo no puedo estar en conflicto, en dilema, en que tú me dijiste, ella te dijo, no, yo no puedo estar en ese plan. ¿Por qué? Porque me genera cortisol, y ese cortisol es demasiado fuerte, me puede llegar a la tensión alta, me puede generar un problema emocional fuerte, y vaya si usted decir, también tenemos que tener responsabilidad, confianza, amor, solidaridad con los pacientes, con nosotros mismos, con las personas con que trabajamos, con las personas en nuestro entorno, tanto en la parte de enfermería, de nuestro trabajo, como en la parte también de nuestras relaciones con la sociedad. Con el propósito de superar, ¿con qué propósito hacemos eso? Con el propósito de superar los desafíos. Esos desafíos y aminorar los conflictos, porque a los que nosotros vemos estos desafíos, vamos a aminorar los conflictos que tenemos. Entonces, esto ha sido para mí un momento especial. Le agradezco a la profesora Egli Faría por darme la oportunidad de hacer este video. Muchísimas gracias, y bueno, no me toca de otra que